Panolti nogniwa namechtlajpaloa ika miek mawisotl. Pa in tonaltzintli kampa tikonpeualtia in tonalpouali kampa tikonmachtiskeh panin in matlakiytonalpouali se ocelotl noihki pani tikonpeualtia se ocelotl itlapaleuilis Quetzalcoatl. Kampa tehuameh nikaton nemiskeh pa in tlasekan tonal matlakyeitonalpouali tlen yehua tikonpeualtiah in ocelotl, amanin tonali ayalua ika tiotlak otikonpeualtihkeh in tonaltzintli se ocelotl. Amanin pa in tonalpouali nikatinemi panin nestikah tikitztikateh se masewali siuatzintli kuali yeuatika pa nochi ichan uan kimakatikateh se tlapaleuilistli tlen nikinkakimaka senteotl ika se molcaxitl. Pa itlahtoltzin nikakistika, nochi kistika tlahtoli chipauak ken chalchiuitl tlen ualeua nochipa iyolo itlahtol xochtlahtol. Panin onka inin ocelotzin kampa tehuameh tikonitaskeh nikani in nestikah kampa onka, kampa tlakattikah, kampa ualeua ihtik se teskatlipoka. Pa itzonteko kipia tlasohteotl, kampa nikan noihki pa itlahtol in teskatlipoka kisa in tlahtol xochitl ken chalchiuitl, ken tlahtoli xochitl. Ika naonka naui tekpatl kipia, kihtosneki ika naohka kampa yehua yaui, kampa yehua nemi, kampa tikonpeualtiah, kampa tikonititiah. Kampa yehua nikan nestika, naohka onka. Panin kampa tlakati teskatlipoka, tlen yehua nikaualkisti, techititihtih ken onka tinemiskeh, ken onka tietoskeh, ken onka timopaleuihtaskeh pa in tonemiliskayotzin. Kema? Kuahkon manin tonaltzintli tinemi se ocelotl, panin tonaltzintli se ocelotl itlapaleuil tlasohteotl, noihki tehuameh tiyektlachiaskeh ken inuan tekolotzin, titlachiaskeh ika pixtololohuan tlen onkateh pan tonemiliskayo. Kema? Kuahkon matonemikan ika paktli pa in tonali se ocelotl. Hola hermanitos, les saluda su hermano Yaotl, Ocelotecolotl. Comentándoles que iniciamos una nueva trecena. Aquí está la trecena de uno ocelote, que justamente el día de ayer terminamos la trecena de uno cocodrilo de Cecipactli, y ya el día de hoy estamos con ese trabajo, con esa introspección con Quetzalcoatl y su carricito, ¿verdad? Quetzalcoatl, que estamos al servicio de nuestros hermanos. Asimismo, tenemos que en esta trecena de se ocelotl terminaremos con la veintena de Ochpanilistli para iniciar con una trecena que se llama Teotlesco, cuando se reúnen las energías sagradas, o cuando se elevan las energías sagradas. Recuerden que también nuestros abuelos participan en este sustento. Por lo tanto, tenemos aquí esta imagen. También esta trecena vamos a iniciar con una nueva veintena. Siguiendo el tonalpouali, ¿verdad? Que iniciamos aquí, terminamos una trecena el día de ayer. Justamente terminamos la trecena de 13 carrizo, que aquí está el 13 carrizo. El día de ayer a las 6:45 iniciamos la energía de se ocelotl. Esta energía de se ocelotl nos muestra aquí la imagen pues de un personaje, ¿verdad? De un personaje que es energía femenina, pues que está bien sentadita, ¿no? Está bien centrada en lo que hace, y en lo que le corresponde trabajar. Al mismo tiempo, su estructura de la casa está bien cimentada. Ella está tranquilamente compartiendo también la palabra florida como esa ofrenda que ella da. Su palabra florida, su fluidez en la vida, representa justamente la palabra florida, ¿no? Y tiene relación con Seocelot,
Aquí está. Y en esta parte nos muestra precisamente la introspección que debemos de hacer en esta trecena, en donde nos habla de los 4 rumbos. Si ustedes se dan cuenta, tiene 4 rumbos. Estos 4 rumbos, en alguno de ellos tiene la palabra Florida, si se dan cuenta. Son 2 cuchillos de pedernal con negro y blanco, justamente diferente a lo que hemos encontrado, ¿verdad? En otros espacios. Es un Tezcatlipoca, nos invita a la reflexión, nos invita en el renacer de esta nueva trecena que estamos iniciando y estamos vibrando el día de hoy. Nos invita también de que nosotros, justamente como seres de la noche también, podamos hacer esa introspección. Con la energía interna que tenemos, pidamos por los 4 rumbos la sabiduría, a la vez de que debe de hacerse con fuerza de voluntad, teniendo en cuenta la energía que tenemos, y que ese Tezcatlipoca brote desde el centro de cada uno de nosotros. En su boca tiene la palabra Florida, con la cual nos invita de que en el rumbo que nosotros decidamos señalarlo, vivirlo, podamos vibrar con justamente con el tejido, ¿verdad? Con el tejido de la vida que nos toca hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí nos muestra, si se dan cuenta ustedes, estos son los ataditos de hilo también de Tlazolteotl. Recuerden que Ocelos también es con Tlazolteotl. Aquí en esta parte nos los va a mostrar.